Bueno, buenas tardes. Ya me conocéis, soy Mari Reme y voy a hacer una sesión clínica sobre el exantema maculopapuloso, diagnóstico diferencial en niños. El exantema se puede clasificar en función de cómo sea en maculopapuloso, vesículo ampolloso, abonoso, purpúrico petequial o nodular. En este caso nos vamos a centrar en los maculopapulosos, destacar en ellos el sarampión, la rubeola, el eritema infeccioso, el exantema súbito, escarlatina y Kawasaki, aunque muchos de ellos hoy en día no son tan frecuentes dado que, bueno, por la vacunación, aunque hay niños no vacunados, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Voy a empezar por el sarampión. El sarampión es producido por un virus RNA, es muy contagioso en caso de que un niño lo tenga y tenga niños alrededor que no estén vacunados. Una vez que se tiene, rara vez es subclínico. El periodo de incubación es entre 10 y 12 días, se caracteriza por una fiebre baja moderada, conjuntivitis intensa bilateral, rinitis y tos seca. Característico del sarampión es las manchas de Kopli, que son patonemónicas de esta enfermedad, que son unas lesiones blanquecinas en la mucosa bucal opuestas a los molares inferiores, pero rara vez se ven dado que aparece 24 horas antes del exantema. Y bueno, los niños vienen al pediatra cuando ya los padres ven el exantema y se asustan, por tanto rara vez se ven. El exantema se produce cefalocaudal de un rojo muy intenso y muy importante es que es descamativo, ya que solo hay dos exantemas que descaman, la escarlatina y el sarampión. La extensión se relaciona con la gravedad y en algunos casos se puede ver ausencia de exantema, en caso de niños con SIDA y pacientes y que tengan menos de 6 meses porque van a tener anticuerpos de la madre. Como principal complicación tenemos la otitis media y muy raro, pero en pacientes cardiópatas e inmunodeprimidos se ha visto asociación con una neumonía que se denomina de células gigantes de Hertz y encefalitis. También se ha visto unos complejos de Rademacher que son característicos de la panencefalitis esclerosante subaguda y se ha dado casos hasta 9 años después de pasar el sarampión. Es muy raro, pero se ha documentado casos. El tratamiento pues, es aislamiento, tratamiento sintomático y en algunos países en vías de desarrollo se ha visto que la vitamina A oral disminuye la morbimortalidad. Por tanto, cuando tengamos a un niño con conjuntivitis, exantema descamativo, confluyente, sin adenopatía y no artritis, tenemos que pensar en un sarampión. Muy importante lo de que no tiene adenopatía, ya que el resto de exantemas se van a producir adenopatía. La principal complicación es la otitis media, pero bueno, tened en cuenta también las otras que he comentado. La rubeola también se produce por un virus RNA, pero esta vez de la familia Togavirus. La transmisión es por vía aérea y a diferencia de la rubeola, la mayoría de los exantemas son subclínicos, ya que son muy tenues y te tienes que acercar mucho para verlo y no confluye. Se caracteriza principalmente por tener adenopatía dolorosa en región occipital y cervical. Muy característico también, pero no patonemónico, son los puntos de Fortman, que se trata de una petequia en el paladar. El exantema se va a iniciar en cara y va a predominar sobre todo en el tronco. No suele confluir, a diferencia del sarampión, y quizás tenga una descamación mínima, pero no se caracteriza por eso. Se va a producir también adenopatía por todo el cuerpo, que es el signo de Theodor, que es característico también de este. Como complicación tenemos la poliartritis, a diferencia del sarampión que no cursaba con artritis. Por tanto, cuando tengamos un exantema no confluyente subclínico con los puntos de Fortman y los signos de Theodor y con adenopatía occipital y artritis, debemos pensar en una rubeola. Paso a la escarlatina. Está producido por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Principalmente se va a dar en edad escolar, entre los 5 y los 10 años. Va a haber brotes epidémicos, sobre todo en invierno y primavera, y la transmisión es por vía aérea. El niño va a llegar porque días previos ha tenido una faringoamidalitis y días posteriores empieza con un exantema que es debido a la toxina del estreptococo. Característico de este exantema es que va a palidecer a la presión y
y los signos de Plastia y Filatov. El signo de Plastia es un aumento de la intensidad del exantema, sobre todo en los pliegues, como podéis observar en la imagen, y el signo de Filatov es el exantema que va a respetar el surco nasogeniano, como también podéis ver en la foto. De cama, al igual que el sarampión, y muy característico la lengua afranbuesada, de color rojo más intenso. Como complicaciones, pues tenemos las características del estreptococo, linfadenitis, sinusitis y otitis, y de forma más tardía y raramente se puede producir glomerulonefritis y fiebre reumática. El tratamiento sería sintomático y en caso de tener muchos síntomas o incluso complicarse, podríamos poner una penicilina durante 10 días. Por tanto, el antecedente previo de faringoamigdalitis junto a la lengua afranbuesada y los signos de Plastia y Filatov junto al exantema descamativo, debemos pensar en una escarlatina. La enfermedad de Kawasaki es un poco caos porque es una mezcla de todas las anteriores. El niño va a tener una fiebre elevada de al menos 5 días de duración junto a conjuntivitis, que era típico del sarampión, la lengua afranbuesada, que es típico de la escarlatina, y la adenopatía cervicales o occipitales, que son típicas de la rubeola. También es típico del Kawasaki la descamación, pero solo a nivel de manos y pies. Muy importante que el Kawasaki se puede complicar con una cardiopatía, sobre todo por aneurisma coronario, por tanto, en este caso, sí es muy importante el tratamiento con gamma-globulina intravenosa durante el periodo febril y aspirina a dosis elevada y posteriormente ir disminuyendo la dosis. El pronóstico es bueno. Y por tanto, cuando tengamos en verdad la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis. Cuando tengamos un cuadro de sarampión, escarlatina y rubeola así mezclados junto con fiebre, tenemos que pensar en un Kawasaki. Importante tratamiento para prevenir los neurismas coronarios. El exantema infeccioso, también denominado eritema infeccioso, megaloeritema o quinta enfermedad, lo produce el parvovirus B19, se produce principalmente en edad escolar, y es muy característico el exantema en doble bofetada y geográfico, donde predomina en la región glútea y extremidades. En este caso puede recidivar y muy característico el prurito, es de los exantemas que más pican junto a la varicela. Como complicaciones se puede dar una crisis aplásica grave en pacientes inmunodeprimidos por el parvovirus B19. Estas serían las claves para el diagnóstico y paso al exantema súbito. También denominado de fiebre de los 3 días o sexta enfermedad exantemática. Lo produce el virus herpes 6 y se produce siempre en lactantes, no en edad escolar. Este se caracteriza porque no va a confluir la fiebre y el exantema a la vez. Van a empezar fiebre y a los 3 o 5 días desaparece la fiebre de forma brusca y aparece un exantema, que posteriormente a la semana se va a resolver solo. Y importante la edad, siempre va a ser en menores de 1 año. Ahora quiero añadir la varicela, que es producido por el virus varicela zoster. Se da sobre todo en edad preescolar y escolar, es muy contagioso, se transmite por vía aérea y la he añadido aquí porque el exantema no es uniforme a diferencia de los otros, sino que tiene un exantema denominado en cielo estrellado porque va a confluir máculas, pápulas, vesículas, y bueno, lo quería añadir porque como tiene máculas, porque también habría que tenerlo en cuenta. También va a afectar a la mucosa y lo más importante es la sobreinfección bacteriana por rascado. Es muy importante que el niño no se rasque. Difícil, pero bueno. Hay que evitar la aspirina en los niños con varicela porque si no se puede producir un síndrome de Reyes y rara vez, pero en niños inmunodeprimidos y cardiópatas se puede producir una encefalitis o neumonía. Tratamiento sería con aciclovir en caso de varicela bastante sintomática y grave, pero también se ha visto que en casos en inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con leucemia que han estado en contacto con un familiar con, por ejemplo, varicela zoster, se podría realizar una prevención con inmunoglobulina. Aquí he puesto un cuadro con las características diferenciales de una y otra. Y esto, bueno, más extenso con complicaciones y los agentes causantes. La bibliografía. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.